Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que siempre nos resulta muy interesante, las nóminas, y vamos a conocer su estructura. El Estatuto de los Trabajadores nos dice que la liquidación y el pago de los salarios se hará documentalmente. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores dice textualmente: la documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El recibo del salario se llama nómina. Sus requisitos son los siguientes: entrega puntual, es necesario utilizar el modelo de recibo de salarios existente, que puede ser o bien el oficial o el pactado entre empresa y trabajadores, donde aparezcan claramente las cuantías percibidas y las deducciones, y abonar las cuantías pactadas en el contrato, convenio y, como mínimo siempre, el SMI. La nómina se puede dividir en 4 partes: cabecera, devengos o percepciones, deducciones y determinación de las bases de cotización al régimen general de la Seguridad Social. A continuación, vemos la normativa que detalla cómo es la estructura de la nómina. Se trata de la orden de 27 de diciembre de 1994 por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios. Esta orden ha sido modificada recientemente por la orden ESS/2098/2014 de 6 de noviembre. Esta orden aprueba un nuevo modelo de recibo individual justificativo del pago de salarios. Aquí podéis ver esta imagen de la nómina, donde se ven claramente las 3 primeras partes de las que hemos hablado. Si no la veis bien, no os preocupéis, porque vamos a ver cada una de estas partes más detalladamente a lo largo de esta clase. Esta es la parte final de la nómina, la que ha sufrido las modificaciones más recientes en el año 2014, como os acabo de comentar. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, la cabecera de la nómina. Esta es la parte donde se recogen los datos de identificación de la empresa y del trabajador, el periodo de liquidación, así como el total de días de salario a percibir. En cuanto a la empresa, se recoge el nombre o razón social y el domicilio completo de la empresa. También el CIF de la empresa y el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social. Por parte del trabajador, recogemos el nombre, apellidos y DNI del trabajador, la categoría profesional y el número de afiliación a la Seguridad Social, el número de libro de matrícula donde se ha escrito al empleado a comenzar a trabajar, la categoría o grupo profesional prevista en convenio para ese trabajador en concreto y el grupo de cotización al régimen general de la Seguridad Social que corresponde a cada categoría profesional. A continuación, os mostramos cómo es la imagen de esta cabecera de la nómina y seguimos explicando, ya que hay apartados como la antigüedad, que en tiempos reflejaba la fecha en la que el trabajador comenzó a prestar sus servicios en la empresa, que han desaparecido del nuevo modelo oficial de nómina. En cambio, como podéis ver, se mantiene el periodo de liquidación, que indica las fechas de inicio y final del periodo de tiempo por el que la empresa liquida el salario al trabajador, no pudiendo ser este periodo superior a un mes. El total de días que aparece en la nómina se refiere al número de días de retribución. En cuanto al grupo de cotización, en esta tabla podéis ver los grupos que hay. Los empresarios y los trabajadores están obligados a cotizar a la Seguridad Social desde el primer día en que se empieza a trabajar y hasta el día en que se causa baja. Según la categoría que tengamos, perteneceremos a un grupo de cotización o a otro. Estos grupos van del 0 al 11, siendo el 1 el grupo más alto y el 11 el más bajo, y establecen unas bases mínimas y máximas de cotización a la Seguridad Social. Estas bases son las que determinan las percepciones que recibiremos en el caso de desempleo, pensiones o otro tipo de prestaciones de la Seguridad Social. También sirven para la jubilación. El grupo de cotización que aparece en nuestras nóminas determina el puesto de trabajo dentro de la empresa de cara al convenio y el sueldo que se ha de cobrar. Es la categoría o grupo profesional que le corresponde al trabajador de acuerdo con la actividad o puesto de trabajo que desempeñe, atendiendo a criterios del convenio colectivo de aplicación en la empresa. En cuanto a los devengos o percepciones, que es el segundo apartado de la nómina, se consideran como tales aquellas cantidades que percibe el trabajador por los distintos conceptos. Hay que distinguir entre las percepciones de carácter salarial, que retribuyen el trabajo
efectivamente realizado de las percepciones extrasalariales. Recordamos que consideramos el salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos computables como periodo de trabajo. En cuanto a las percepciones no salariales o extrasalariales, tienen esa consideración aquellas retribuciones que percibe el trabajador como consecuencia de la relación de trabajo, pero que no retribuyen el trabajo efectivamente realizado. Vamos a ver las percepciones salariales. En primer lugar, tenemos el salario base y los complementos salariales, en los que distinguimos de los complementos personales, que serían idiomas, títulos, cualificación, la antigüedad, que son los conocidos como trienios o quinquenios. Otro tipo de complementos serían los de puesto de trabajo, en los que incluiríamos los complementos de toxicidad, penosidad, nocturnidad, aquellos complementos por cantidad o calidad, los incentivos, las comisiones. También podemos distinguir los complementos de vencimiento periódico superior al mes y en especie o los complementos de residencia. En cuanto a las percepciones extrasalariales, serían las siguientes: indemnizaciones o suplidos, donde encuadraríamos el quebranto de moneda, desgaste de herramientas, prendas de trabajo, gastos de locomoción, dietas de viaje, plus de distancia y transporte. Me voy a detener un poco en estos dos plus, el de distancia y el de transporte, ya que ambos se abonan al trabajador por sus desplazamientos desde su domicilio al lugar del trabajo. Pero el primero es cuando la residencia y el trabajo se hallan en localidades distintas y el segundo cuando se hallan en la misma localidad. Además, incluimos las prestaciones de la Seguridad Social o de MUFACE y las indemnizaciones. Aquí te mostramos la estructura de los devengos en la nómina. Como puedes ver, se recogen todas estas complementos que hemos estado viendo anteriormente. En cuanto a las deducciones, del salario bruto mensual hay que deducir principalmente dos cuantías, que serían las cotizaciones que tiene que pagar el trabajador a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF. En cuanto a las cotizaciones, son el importe que tiene que pagar el trabajador a la Seguridad Social. Es un porcentaje que abona y que se distribuye entre las contingencias comunes, desempleo e incapacidad temporal, fogasa y formación profesional. En cuanto a las retenciones practicadas como pago a cuenta del IRPF, este porcentaje también es variable y depende del importe del salario. Cuanto más se gane, mayor es el porcentaje. Y de las circunstancias familiares: edad, estado civil, número de hijos, personas discapacitadas a cargo. Es importante recordar que más adelante, al calcular el resultado de la declaración de la renta, se deducirán todas las retenciones practicadas, con lo que resultará menor la cantidad a pagar o mayor la cantidad a devolver. Por eso se consideran un pago a cuenta. En cuanto a las deducciones, aquí vemos la estructura. Es importante que recuerdes que no es la empresa pagadora quien practica estas deducciones, sino el Estado. La empresa tiene que hacer el trabajo de intermediario, deduciendo el dinero del trabajador y pagándolo a los organismos públicos. De este modo, la empresa se convierte en un recaudador. En cuanto a la determinación de las bases de cotización, estas son las cantidades y porcentajes por los que se calculan las cotizaciones por los diferentes conceptos en la Seguridad Social. Además, constituye el último apartado de la nómina y en él se recogen 4 tipos de bases. Bases de cotización por contingencias comunes, que están destinadas a cubrir las situaciones que deriven de enfermedades comunes, accidentes no laborales y la maternidad. En segundo lugar está la base de cotización por contingencias profesionales, como son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En tercer lugar está la base de cotización por horas extraordinarias y, por último, la base sujeta a retención del IRPF. Aquí lo podéis ver en esta diapositiva. En cuanto a la determinación de las bases de cotización, la Ley General de la Seguridad Social nos dice que el empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectúas el descuento en dicho momento, no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo. En los justificantes de pago de dichas retribuciones
El empresario deberá informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social, indicando la parte de la cotización que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador. Hasta ahora, en los recibos de salarios, los trabajadores únicamente constaban la base de cotización y el tipo de retención correspondiente a la aportación del trabajador, pero no se determinaba la aportación del empresario. Tras la reforma del año 2014, esto ya se recoge. Pues bien, ya hemos finalizado. Espero que esta videosesión te haya resultado de interés. Un saludo y hasta la próxima.